La loca de mi suegra intentó sabotear mi comida en mi baby shower porque le molesta que dé a luz el mismo mes que ella se casa. Voy directo al grano, mi suegra y yo no tenemos una buena relación. En realidad, nunca la hemos tenido, ya que ella siempre ha sido grosera conmigo desde el principio. Ahora, seguramente pensarás que esto se debe a que es una madre sobreprotectora con su hijo, ¿verdad? Pues no. Ella actúa así porque no le gusta que yo sea una buena esposa para su hijo. Para que entiendas el contexto, mi esposo Felipe tuvo una infancia muy dura con mi suegra. Verás, ella es el tipo de mujer que nunca creyó en el matrimonio. Siempre estaba saliendo con diferentes hombres, y aunque se casó 2 veces, ambos matrimonios terminaron siendo un completo desastre. Felipe es su hijo mayor, fruto de su primer matrimonio. Él me ha contado que sus padres eran extremadamente tóxicos juntos, y que incluso presenció peleas físicas entre ellos. Mi suegra siempre ha sido alcohólica. A veces se pasaba horas bebiendo, olvidándose de alimentar a Felipe. Su padre biológico no era mejor. Como resultado, Felipe se vio obligado desde muy joven a valerse por sí mismo. Cuando su padre los dejó, su madre comenzó a consumir drogas, así que Felipe también tenía que cuidar de ella para evitar que terminara muerta en la calle. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Felipe ya estaba harto de su madre, así que se mudó de inmediato a su dormitorio para comenzar una nueva vida. Ella trataba de hacerlo sentir culpable, diciéndole que la había abandonado. Incluso lo obligaba a darle parte del dinero que ganaba en sus trabajos de medio tiempo. Felipe se sentía culpable por ser el único padre que le quedaba, así que cedía a sus demandas. En su tercer año de universidad, mi suegra volvió a casarse y tuvo una hija llamada Susan. Felipe, sabiendo el tipo de madre que era, siempre fue muy cariñoso y amable con su hermanastra. Es impresionante lo unidos que están incluso hoy en día. Cuando su madre se casó de nuevo, dejó de pedirle cosas, ya que su nuevo esposo satisfacía sus necesidades y ella se ocupó de criar a Susan. Cuando Felipe comenzó su primer trabajo en nuestra empresa, fue donde me conoció. Yo soy un año mayor que él y soy su supervisora en el trabajo. Desde la primera vez que lo vi, noté lo atractivo que era, pero como profesional, nunca pensé en cruzar esa línea. No fue sino hasta 8 meses después que Felipe finalmente me confesó que siempre había tenido un crush conmigo. Fue entonces cuando decidimos salir en nuestra primera cita. Una vez que supimos que lo nuestro era serio, informamos a Recursos Humanos sobre nuestra relación. Afortunadamente, nuestra empresa no tiene políticas estrictas sobre relaciones entre compañeros de trabajo, siempre que se notifiquen con anticipación. Felipe siempre me ha dicho que mi llegada a su vida lo cambió para bien. No sé qué tan cierto sea eso, pero sí noté cuánto control tenía su madre sobre él. Ella no perdía oportunidad de manipularlo emocionalmente, haciéndose pasar por una víctima cada vez que tenían una discusión. Lo menospreciaba diciéndole que era igual que su padre, lo cual lo hería profundamente, ya que su padre los había abandonado y revivir eso le dolía mucho. Cuando entré en su vida, lo animé a establecer un espacio sano con su madre para que no lo afectara tanto. Desde que estamos juntos, he notado un cambio muy positivo en Felipe. Ahora tiene límites más firmes con mi suegra. Felipe es el tipo de hombre que ama presumir a su pareja, es decir, a mí, incluso si a veces me da un poco de pena. Es muy abierto para elogiarme, y esa es una de sus mejores cualidades, la cual adoro profundamente. Cada vez que hablaba con su madre, le contaba lo feliz que estaba conmigo. A Felipe le encanta estar conmigo y aprecia lo bien que lo cuido. Supongo que fue ahí cuando mi suegra comenzó a resentirme. Felipe siempre le decía lo mucho que había mejorado su vida desde que estaba conmigo y como nunca antes había sido tan feliz. Mi suegra intentaba manipularlo emocionalmente, diciéndole que ella había sacrificado mucho por él, pero Felipe le respondía que fue él quien sacrificó su infancia cuidándola mientras ella bebía y consumía drogas.
A mi suegra no le gustaba escuchar eso, porque, según ella, el pasado debía quedarse en el pasado. Luego lo regañaba por sacar esos temas. Una noche, cuando Felipe y yo ya vivíamos juntos, mi suegra apareció en la puerta de nuestra casa en plena madrugada, llorando y diciendo que no podía seguir viviendo con su esposo. Resulta que ella había engañado a su marido con un completo desconocido en un bar. Cuando ese hombre se enteró de que ella estaba casada, buscó al esposo de mi suegra por Facebook y le envió un mensaje disculpándose por haber dormido con su esposa, diciendo que no tenía idea de que era casada. Como era de esperarse, su esposo se enfureció y la confrontó, pero ella se negó a pedir disculpas. Dijo que había sido un error de una sola vez y que, si él era un verdadero hombre, debía perdonarla y luchar por su relación. Por suerte, su esposo ya estaba harto de sus manipulaciones y la echó de la casa sin pensarlo. Por eso apareció en nuestra puerta, rogándole a Felipe que la ayudara. Felipe le dijo que todo eso era su culpa y que debía disculparse con su esposo de inmediato, pero ella se negó, diciendo que no necesitaba a un hombre como él y que tenía a Felipe para que la cuidara. Puse los ojos en blanco al oír eso, porque siempre ha sido su excusa. Ella se mete en líos y espera que su hijo lo resuelva. Pero las cosas ya no eran iguales. Yo vivía con Felipe, así que le dije en privado que su madre no podía quedarse mucho tiempo con nosotros, y que debía encontrar su propio alojamiento porque yo no podía lidiar con su drama. Por suerte, Felipe estuvo de acuerdo. La dejamos quedarse una semana, durante la cual no hizo absolutamente nada en casa. Dejaba sus platos sucios en la encimera o en el fregadero, y su ropa sucia tirada en el suelo de su habitación, esperando que yo lo limpiara todo. Me exigía que cocinara sus platos favoritos, y cuando estaba muy cansada y pedía comida a domicilio, me criticaba diciendo que era una mala pareja y que su hijo merecía algo mejor. Yo me callaba porque era la primera vez que se quedaba con nosotros y estaba tratando de ser madura. Una vez incluso descubrí que había estado fumando en nuestra cocina, ya que dejó la colilla del cigarro en el suelo para que yo la recogiera. Vivir con ella fue una pesadilla, y tan pronto como pasó la semana, hablé con Felipe sobre pedirle que se fuera. Él se sentó con ella e intentó hablar de manera calmada, pero ella explotó en ira al escuchar lo que le decía. Comenzó a gritar que Felipe estaba siendo insensible y que, como su madre, él debía cuidarla tanto tiempo como fuera necesario, sin cuestionamientos. Continuó diciendo que tenía todo el derecho de quedarse en nuestra casa, y que él era un irrespetuoso por pedirle que se fuera. Me reí al escucharla y le respondí que estaba equivocada, que ese era nuestro hogar, que Felipe y yo pagábamos por él, y que ella no tenía ningún derecho a estar ahí sin mi consentimiento. Le dije que habíamos sido más que amables al recibirla durante una semana, pero que no había hecho nada para hacernos las cosas más fáciles, y que ahora era momento de que nos diera nuestro espacio. Felipe estuvo de acuerdo conmigo y agregó que tal vez debería disculparse con su esposo o irse a vivir con su hermana. Fue entonces cuando mi suegra explotó de nuevo, gritándole a Felipe que como me permitía hablarle así, que ese no era mi asunto y que debía callarme. Pero yo no soy una mujer que se deja pisotear, así que le respondí con calma que su tiempo de controlar y manipular a todos se había terminado, y que no íbamos a permitir que trajera su drama a nuestro hogar. Le dije que tenía que irse de inmediato. Ella abrió los ojos con sorpresa, pero Felipe intervino diciendo que no debía volver a hablarme así nunca más, que yo era su compañera en igualdad de condiciones, y que no toleraría que nadie me hablara de esa manera, especialmente después de que la cuidé toda esa semana. Le dijo lo afortunado que era de tenerme en su vida y que yo lo cuidaba más de lo que ella lo había hecho en toda su vida. A mi suegra no le gustó nada escuchar eso y comenzó a gritar que ella había hecho lo mejor por él, que debería estarle agradecido por la vida que tenía ahora, y que debía permitirle vivir con nosotros. Pero Felipe ya no estaba dispuesto a escuchar más. Finalmente, tuvo que empacar sus cosas y marcharse al día siguiente. Después supimos que fue a vivir con Susan.
Este incidente solo empeoró nuestra relación, pero jamás me he arrepentido de haberle puesto un alto. Supongo que por eso siempre ha competido conmigo y ha seguido. Cuando Felipe y yo nos casamos, su madre le advirtió que se arrepentiría de casarse con una mujer como yo, y que necesitaba casarse con una esposa más hogareña, que supiera cuidar su casa. Me reí al escuchar semejante ironía viniendo de ella, cuando ella misma estaba muy lejos de ser una esposa hogareña. No asistió a nuestra boda a modo de protesta, pero sinceramente, a nadie le importó. Todos tuvimos uno de los mejores días de nuestras vidas. Ahora, pasando al incidente del que quiero hablar. Estoy embarazada de 3 meses. Felipe y yo no se lo habíamos contado a nadie, ya que tuve un aborto espontáneo anteriormente, y este segundo embarazo nos costó mucho lograrlo. Por eso, hemos sido extremadamente cuidadosos y no quisimos anunciarlo antes de tiempo. Ahora que ya pasamos la etapa de riesgo, sentimos que era apropiado compartir la noticia con nuestros seres queridos. Queríamos sorprender a todos, así que organizamos una pequeña reunión íntima en nuestra casa. Felipe quiso invitar a su madre, y yo acepté, ya que, a pesar de nuestra relación complicada, quería que nuestro hijo fuera amado por todos. Cuando los invitados comenzaron a llegar, algunos notaban mi pancita y, tras procesarlo por un segundo, comenzaban a exclamar con alegría. Todos estaban muy felices por nosotros y nos preguntaban emocionados si ya teníamos nombres pensados para el bebé. Entonces sonó el timbre y llegó mi suegra. Me sorprendí al verla entrar del brazo con un hombre nuevo. Miré a Felipe, y él estaba igual de sorprendido. Ella lo presentó ante todos diciendo que era su prometido y que se casarían en unos meses. Me quedé boquiabierta, no podía creer lo increíblemente atrevida que era. Ni siquiera nos había informado de su nueva pareja, pero vino a nuestra casa a hacer el anuncio. Molesta, miré a Felipe, y él también estaba indignado, pero no queríamos arruinar el momento, así que la felicitamos amablemente. Me acerqué para saludarla y presentarme al prometido, cuando de repente mi suegra se percató de mi pancita. Vi cómo su sonrisa se desvanecía al mirarme, y luego a Felipe, con expresión molesta. Entonces, preguntó en voz alta si yo estaba embarazada. Asentí con la cabeza, y los demás comenzaron a celebrar aún más por la noticia. Vi que el rostro de mi suegra se puso rojo de la rabia. Le preguntó a Felipe por qué no le había contado antes, pero Felipe respondió en tono de broma que ella tampoco nos había contado sobre su prometido. Entonces ella dijo que, como su madre, debía ser la primera en saber sobre su futuro nieto. Intervine y le expliqué con calma que no habíamos querido adelantarnos con la noticia hasta estar completamente seguros de que el embarazo estaba fuera de peligro. Le recordé cómo nuestra pérdida anterior nos había hecho ser más cuidadosos, y que precisamente habíamos organizado la reunión para celebrar esa noticia con todos. Pero mi suegra no quedó satisfecha con la explicación. Dijo que se casaría en 6 meses, justo el mes en que yo daría a luz. Le dije que debería sentirse feliz de tener un nieto el mismo mes de su boda, pero ella estaba furiosa. Replicó que aún era demasiado joven para ser abuela, y que nos habría agradecido si le hubiéramos avisado antes, porque ahora tendría que adelantar su boda, ya que no quería que nadie la llamara abuelita el día de su matrimonio. Su razonamiento me pareció absurdo y no pude evitar poner los ojos en blanco ante sus prioridades tan mal enfocadas. Le recordé con calma que debíamos centrarnos en celebrar las nuevas etapas que se avecinaban, su boda y el nacimiento de nuestro hijo, en vez de preocuparnos por lo que pudiera decir la gente. Pero como una niña, Mi decidió ignorarme por completo y se fue a hablar con otros invitados como si yo no existiera. Negué con la cabeza porque, a estas alturas, ya la conocía demasiado bien y su inmadurez ya no me sorprendía. Felipe y yo decidimos dejarlo pasar y nos concentramos en nuestros amigos. Cuando llegó Susan, nos saludó con mucho cariño y nos felicitó por el embarazo. Felipe le preguntó si sabía que su madre estaba comprometida otra vez,
pero ella se veía igual de sorprendida que nosotros. Dijo que su madre nunca le había contado nada sobre un nuevo hombre. Incluso bromeó diciendo que no deberíamos sorprendernos, ya que claramente Mick cambiaba de pareja como cambiaba el clima. Cuando llegó la hora del almuerzo, me levanté para sacar la comida, pero Felipe y mis padres me insistieron en que me quedara sentada, diciéndome que no debía mover ni un dedo, que ellos se encargarían de servir a todos. Mi suegra probablemente los escuchó y, queriendo quedar bien delante de todos, o tal vez impresionar a su nuevo prometido, se ofreció a traerme un plato para que no tuviera que levantarme. Le sonreí con educación, sin saber cómo reaccionar, porque hacía apenas un minuto me había ignorado por completo, y ahora quería traerme la comida. Ella nunca había sido amable conmigo. No podía imaginar por qué, de repente, ella estaba intentando actuar tan amable conmigo. Cuando todos nos sentamos a la mesa para comer, Mick vino y me entregó un plato. Anunció en voz alta que había puesto más verduras que carne, para que su futuro nieto naciera fuerte y sano. No me molestaron las verduras, ya que ella era más bien vegetariana, y todos a mi alrededor decían, oh, y murmuraban lo bien que me estaba cuidando. Pero yo la conocía bien. Esto no era nada típico en ella, traerme un plato era completamente fuera de lo normal. Miré la comida con desconfianza, tratando de ver si le había hecho algo raro, pero se veía completamente normal. Luego, Mick trajo su propio plato y volvió a la cocina a buscar algo más, lo cual era muy típico de ella. Sin que nadie se diera cuenta, discretamente intercambié los platos, ya que el suyo también tenía muchas verduras, y esperaba que no notara la diferencia. Creí que nadie me había visto, pero noté que su prometido, sentado a su lado, me miraba, aunque no dijo nada. Recé para que no le contara nada. Antes de que ella regresara, empecé a comer rápidamente para que no sospechara lo que había hecho. Cuando se sentó a mi lado, me preguntó si estaba disfrutando la comida. Le dije que sí, y entonces me dijo que debía probar la ensalada que había preparado para mí, porque una futura madre debía comer más ensaladas. Asentí con la cabeza y seguí comiendo. Mick dio un bocado de su comida, lo masticó lentamente, y de inmediato lo escupió de manera escandalosa frente a todos. Abrí los ojos sorprendida al verla inspeccionar el plato con atención, mientras los demás le preguntaban si estaba bien. Ese era el plato que originalmente me había dado a mí, el mismo que yo intercambié por el suyo. Bebió un sorbo de su bebida, pero seguía tosiendo, así que se excusó y fue al baño. De inmediato le susurré a Felipe que necesitábamos hablar, ya que no quería armar un escándalo frente a todos. Le conté lo que había pasado y le dije que sospechaba que Milla había intentado hacerme daño mezclando algo en mi comida. Me miró incrédulo mientras le relataba todo, y me preguntó si estaba segura. Asentí y le dije que no sabía qué había mezclado, pero que si había intercambiado nuestros platos, y que si quería, podía preguntarle a su prometido, que lo había visto. Felipe me aseguró que él se encargaría. Intenté detenerlo, diciéndole que podíamos confrontarla más tarde, pero él no quiso esperar. Entró furioso a la casa y lo vi hablando con el prometido de su madre. No pude escuchar la conversación, pero Felipe estaba visiblemente enojado. Mick volvió del baño con cara de confundida y preocupada, intentando actuar como si nada, pero Felipe la interrumpió con voz firme y controlada. ¿Le hiciste algo a la comida de mi esposa? La pregunta quedó flotando en el aire, y todos en la mesa guardaron silencio al notar la tensión. Mick tartamudeó, negándolo todo y actuando inocente. Dijo que solo quería asegurarse de que yo comiera algo saludable por el bien del bebé. Pero Felipe no le creyó. Le advirtió en voz alta que, si no confesaba en ese momento, llamaría a la policía. Todos los presentes estaban confundidos, ya que nadie sabía que yo había cambiado los platos y que ella había comido del que originalmente me había dado. Milla intentó salirse del problema diciendo que probablemente todo era producto de nuestra imaginación.
Entonces entré en la sala y conté lo que había pasado. Mi madre se llevó las manos a la boca, sorprendida e indignada, y me preguntó si estaba bien. Asentí con la cabeza y volví mi mirada hacia Midge, quien estaba furiosa por haber sido descubierta, rodeada de miradas juzgándola por lo que había hecho. Finalmente, confesó que le había echado grandes cantidades de sal a mi ensalada como una broma inofensiva. Abrí los ojos, impactada, y le pregunté por qué haría algo así. Midge intentó justificarlo diciendo que la sal no me iba a matar ni nada, que probablemente solo habría vomitado, como le pasó a ella, y que no era tan grave. Antes de que pudiera responderle a semejante falta de empatía, Felipe parecía fuera de sí. Empezó a gritarle, diciéndole que estaba loca por hacer algo así y que eso debía denunciarse. Midge se burló, diciendo que estábamos exagerando y que la sal no podía matar a nadie. Siguió diciendo que, como nueva madre, debía acostumbrarme a vomitar, así que su broma claramente no era un gran problema. Mi madre, que nunca antes había faltado al respeto a Midge, se levantó indignada y le gritó: ¿Cómo te atreves a jugar con la salud de mi hija, especialmente en un momento tan especial? Debería darte vergüenza. ¿Cómo te atreves a poner en riesgo el bienestar de tu propio nieto? Has ido demasiado lejos. No quiero volver a verte cerca de mi hija nunca más. Felipe se unió, diciendo que lo que había hecho era completamente inaceptable, que estaba fuera de sí, y que tanto ella como su prometido debían irse de inmediato. Midge, dándose cuenta de la gravedad del asunto, intentó minimizar sus actos diciendo que solo era una broma, pero nadie la apoyó. El ambiente se volvió tenso mientras Felipe escoltaba a su madre fuera de la casa, y yo me quedé allí, aún procesando todo lo que acababa de pasar. Se me acercaron para ofrecerme su apoyo. El ambiente de emoción que todos tenían se vino abajo por culpa de Midge y sus acciones inmaduras. Felipe regresó poco después, disculpándose con todos por la interrupción y asegurando que debíamos seguir celebrando, sin importar lo tóxica que fuera su madre, ya que él iba a ser padre por primera vez. Aunque el ánimo claramente había cambiado, nuestros seres queridos se unieron a nosotros, mostrándonos apoyo y comprensión. Desde ese día, Felipe y yo decidimos que no podíamos permitir que nuestro bebé estuviera cerca de su madre después de lo que hizo. Claramente, hay algo profundamente mal en ella y no podemos arriesgar ni mi vida ni la del bebé permitiendo que ella vuelva a alterar nuestras vidas. Así que la hemos apartado por completo. Actualización 1. Gracias a todos por su apoyo y comentarios durante estos últimos 4 días. A quienes preguntan por qué sentimos culpa por haberla alejado incluso después de lo que hizo, es porque Felipe nunca ha tenido una relación saludable con alguno de sus padres. Él y su madre claramente tienen una relación tóxica, pero no siempre es fácil para un hijo cortar lazos con sus padres, por muy difíciles que sean. Pero como ahora se trata de la salud de nuestro bebé, Felipe parece haber tomado una decisión definitiva. Yo solo no quiero que algún día se arrepienta, por eso quería opiniones imparciales de todos ustedes. Felipe ha decidido hablar con ella por su cuenta, ya que yo no tengo ni la energía ni las ganas de volver a enfrentarla. Espero que todo salga bien y pronto les traeré otra actualización. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y lamentablemente, las cosas no han salido como esperábamos con nuestro plan de cortar relación con mi suegra. Primero, Felipe fue a hablar con ella sobre nuestra decisión, y tuvieron una gran pelea, lo cual ya era de esperarse, pero después de eso, aun sabiendo que no queremos que esté en nuestras vidas, ella sigue apareciéndose en nuestra casa sin avisar. Normalmente lo hace entre semana, sabiendo que Felipe está en la oficina y yo sola en casa. Por suerte, ya teníamos cámaras instaladas, así que nunca le abro la puerta. No ha hecho nada extremo, pero llega con chocolates o flores. Yo no toco nada de eso, ya que ahora tengo paranoia pensando que tal vez les puso algo. Felipe siempre llega a casa y tira todo directamente a la basura.
Es muy perturbador vivir con esta ansiedad constante y ha afectado seriamente mi bienestar mental. Esperamos que eventualmente se canse y se rinda, ya que la tenemos bloqueada en los teléfonos y tampoco le abrimos la puerta. Mis padres están muy preocupados por mí desde el incidente, y mi madre viene a quedarse conmigo siempre que puede. Por ahora, solo estoy tratando de concentrarme al máximo en este viaje hacia la maternidad y mantenerme lo más saludable posible por el bien de mi bebé. Actualización 3. Hola a todos, gracias por el apoyo constante durante estos últimos meses. Me disculpo por no haber actualizado antes, he estado bastante ocupada con mi vida, pero ahora tengo una noticia muy importante. ¿Recuerdan que escribí que mi suegra seguía viniendo a nuestra casa con la esperanza de hablar conmigo? Bueno, hace unas semanas, después de varios intentos fallidos de contacto, dejó una carta en nuestro buzón. La abrí con desconfianza, esperando encontrar una manipulación o un intento de hacerme sentir culpable. Para mi sorpresa, la carta era más bien una disculpa formal. Milla expresó arrepentimiento por sus acciones pasadas, reconociendo el daño que había causado. Prometió respetar nuestra decisión y darnos el espacio que necesitábamos, asegurando que no volvería a contactarnos hasta que nosotros estuviéramos listos. Me quedé en shock al leer la carta. Cuando Felipe llegó, le pedí que revisara si realmente era la letra de su madre, ya que todo me parecía muy inesperado. Resultó ser cierto. Además, descubrimos que ella ya se había casado, lo cual ocurrió más rápido de lo que imaginábamos. Tal vez por eso quiere empezar de nuevo, lo cual agradezco, y una parte de mí quiere creer en su sinceridad. Sin embargo, por nuestra seguridad, decidimos seguir manteniendo la distancia. Felipe y yo estamos enfocados en prepararnos para la llegada de nuestro bebé, esperando poder ofrecerle un entorno tranquilo y sin estrés.